Esto, ahí estamos, ¿cómo les va? Bien, gracias, licenciado. Ya casi terminando el semestre, ¿qué se siente ya casi llegar al último año? Qué alegre, ¿no? Esperando que sean presenciales el otro semestre. Difícil, difícil, no lo creo. Bueno, no sé, al final no sé cuáles son las disposiciones que se pretenden emitir, pero el problema es la cantidad de gente. Imagínense, 250 personas metidos en una clase, no sé si están preparados muchos para eso. Para uno como catedrático le toca gritar prácticamente, y eso que yo a clases con micrófono de todos modos y todo el audio, pero con tanta gente se volvía increíble esta cuestión. Permítanme, señores, solo voy a recibir unos documentos. Perdón, señores, perdón, pero me dieron a dejar unos documentos que si no, no sé después de qué son. Bueno, entonces, como les decía, pues la forma presencial, la verdad, esperemos porque en realidad es un bien para ustedes. Sinceramente, yo sé que para muchos la comodidad es increíble y es una cuestión distinta y las personas que lo han aprovechado, de verdad, quiero felicitar a muchas personas que tienen muy buena nota. Se nota que se han esforzado o copiaron bien. Espero de que fuera la primera opción. Espero, pero también sé que hay muchos exámenes idénticos, y en las retrasadas me doy cuenta también de que contestan de la misma forma y caen en la trampa y contestan de la misma forma en la trampa. Entonces, ¿qué pensarán que es uno? Pero en realidad hay muy buenas notas, espero subirlas después de esta clase. Hoy ya sabemos de qué vamos a hablar. Le subí un documento relacionado con las sociedades extranjeras. Por favor, léanlo. Tiene los aspectos sumamente importantes, o sea, los más importantes es un resumen, para que a ustedes no se les complique la vida. Y con eso podemos, buenas tardes Gloria, con eso podemos tener ya la parte relacionada a nuestro código de comercio, si se dan cuenta en cuanto a nuestro programa. Vamos ya con esos puntos. Está una parte del registro de la propiedad en cuanto a los principios, el registro mercantil, perdón, en cuanto a los principios. Y hoy, justamente la clase se va a tratar de la ley de derechos de autor y derechos conexos. Por favor, para las personas que no la tienen, y si Anthony, usted que siempre es colaborador y siempre me ayuda, o cualquiera, me hace el favor de, si me pueden hacer el favor de subir la ley para la persona que no lo tuviera, para facilitarles, o por lo menos el link, para que ya lo tengamos, porque hoy vamos a analizar esta ley y es un resumen en realidad de esta ley también. Les aconsejo de todos modos cuando tengan su tiempo libre, y de todos modos para un técnico profesional la van a volver a leer, pero que tomen en cuenta justamente lo que se les va a dar hoy en relación a esta clase. La próxima clase, que es el día jueves y nuestra clase final, va a ser sobre propiedad industrial, la ley de propiedad industrial. Esa es más relacionada a marcas, es algo un poco más sencillo. Excelente, Ronnie, muchísimas gracias. Para que ahí la tengan, las personas que no la tienen, siempre les solicito o les recomiendo, mejor dicho, señores, compren las leyes físicas. De verdad, yo sé que electrónica, pues todos la podemos tener, pero no es lo mismo, y a la hora de que en un técnico profesional es mejor tener su código, su ley, y que tengan ustedes sus debidas anotaciones. Se las enseño para que ustedes se den cuenta. Esta es una ley que yo utilicé para el técnico profesional, por eso está forrada de un color verde. Para mí verde es mercantil, pero por el dinero, supongo, y de distintos colores ustedes los van poniendo, pero ahí está cada una, la ficha técnica,
cada uno de los artículos. Entonces, ahí es donde nos vamos dando cuenta de cómo nosotros vamos a ir desarrollando esta ley. Entonces, ¿les quedó claro? Hoy vamos a hablar de derechos de autor. Estamos ya más o menos listos. No sé si la licenciada me va a apoyar en la clase, pero no sé si ya está conectada. ¿No ha venido? Vamos a ver, todavía vamos a ver, vamos a ver. Vamos a preguntarles a la licenciada porque yo creo que... Entonces, hasta el momento en lo que vamos recorriendo del curso, ¿tienen dudas de algo? ¿Algo que no les haya quedado claro, que podamos repetirlo? Porque después ya el día jueves podemos hacer un en breve, pero vamos a entrar a la ley, hacer ese resumen y ya no me ven la cara tal vez hasta el otro año. Si quieren, ya no me ven la cara. Ya terminó su curso conmigo. Tal vez me podrán ver si se quedan en retrasadas. Escuela de vacaciones no doy, así que podría ser ya la última clase. O podríamos vernos en Mercantil 2, que va a ser títulos de crédito y van a amar ese curso. Para los que no saben de lo que estoy hablando, van a saber si este que les pareció difícil ya se imaginan el 2. Ese es hermoso. ¿Dudas? De nada, todo completo, todas las sociedades. ¿Cuántas sociedades son, Laura Lara? Licenciado, ¿Qué hubo? yo le soy sincero, en la clase donde dio la sociedad de emprendimiento, esa entré un poco tarde y ya no, solo si me Ajá. pudiera dar una pincelada o algo, o un pequeño, algo, no sé, para ello. Bueno, Yo pero bueno. me perdí un poco en eso. Bueno, primero, la ley de emprendimiento es la base de esta sociedad, por supuesto. Entonces, no tenga pena, Laura. Entonces, esta sociedad se va a basar en esa ley, ¿ok? Pero para que nosotros hablemos de una forma simplificada, la ley de emprendimiento pues tiene muchas características o muy inusuales dentro de las demás sociedades. Por ejemplo, esta sociedad no va constituida en una escritura pública, va mediante formularios y lineamientos que va a emitir el registro mercantil, tiene un capital determinado, puede ser unipersonal, que eso es algo esencial y eso se los van a preguntar a un técnico profesional si quieren hablar del emprendimiento, les van a preguntar sobre eso. Sus órganos, pues sí está constituida por órganos, pero ahí pueden existir solo dos, puede ser una persona la que pueda hacer todas las cosas. Entonces, vea el resumen, creo que subimos un resumen relacionado a esta situación, pero básicamente en eso nos tenemos que basar. No hay mucho más que resaltar porque, como le vuelvo a mencionar, la ley de emprendimiento es la principal, pero sinceramente no hace mucho énfasis en esta cuestión. O sea, no es que resalte la sociedad de emprendimiento, es una sociedad más como una empresa individual. Con esteroides es lo que suelo mencionarles porque pues básicamente en eso cae. Pero no sé, más allá de qué dudas puede tener, no hubiera escuchado esa ley. Búsquela, es la ley de emprendimiento. De hecho, su código de comercio debe tener esas reformas relacionadas con esta ley. Entonces, es la obligatoria. ¿Alguien más? Ahorita, muchas gracias. Ahorita solo voy a, espérame, Mili, solo le voy a contestar a Brian. ¿Qué beneficio en realidad? Eh, esta sociedad de comandita por acciones, viendo nuestra línea de tiempo, la comandita por acciones en realidad está posterior a la sociedad anónima, pero es una sociedad mal hecha. ¿Por qué? Porque tenemos la comandita simple donde pues más o menos funcionaba y operaba de una forma correcta, pero vino esta sociedad de comandita por acciones y la única diferencia con la anterior es de que existen acciones. Después básicamente es lo mismo y la diferencia es la acción.
Beneficios, en realidad, si usted se pone a decidir o a elegir entre una sociedad comandita por acciones y una sociedad anónima, definitivamente la sociedad anónima trancasea en todo sentido. ¿Por qué? Porque la división entre comanditados y comanditarios hace que sea confusa esta situación, mientras que la sociedad anónima pues ya tiene delimitado y no tiene una categoría extra. Los socios todos van a van a tener una acción. Pueden existir tipos de acciones, pero todas van a tener el mismo valor en cuanto a derechos y obligaciones, básicamente van a estar equilibrados, mientras que la sociedad comandita por acciones va a existir un desequilibrio. Los comanditados y los comanditarios, unos van a ejecutar todo y otros van a recibir todo. Entonces, eso es lo que crea esa confusión y ese conflicto entre las mismas. No sé si le quedó claro, mi amigo Brian, y si no, pasamos con Mili y la licenciada me avisa cuando ya está. Si no está, tengo que mandarle el link de la Ya clase. estoy acá, Lick. Ah, bueno, ya está. Es que, perdón, es que me están preguntando, entonces para que no perderme. Mili, por favor, cuénteme. Sí, licenciado, yo tenía duda con lo que es el certificado de goce. Bueno, no logro comprender bien cuál es la diferencia con la provisional, creo yo. El certificado de goce con el provisional. Licenciado, usted que es la que repite todo eso todo el tiempo, ¿se recuerda? Para así le vamos a empezar a dar la intro. Buenas noches, antes que nada. El certificado de goce, este tiene lugar cuando se ha hecho alguna amortización de acciones. Entonces, ¿cómo se hace la amortización de acciones para que estos socios cuyas acciones pues, han dejado de formar parte de la sociedad sigan percibiendo ganancias? Se les extiende un certificado de goce. Ahora, los certificados provisionales, estos se emiten cuando no se han terminado de pagar las acciones. De pagar. Pues, se emiten, como el mismo nombre lo dice, provisionalmente, ¿verdad? Cuando ya se terminan de pagar, se sustituyen estos certificados provisionales por las acciones definitivas. Definitivo. Excelsior. Me parece. Muchísimas gracias, licenciada. Bueno, para no extendernos, porque también como pues ya sabemos, la programación de la licenciada es muy específica. Entonces, vamos a darle paso. Licenciada, por favor, usted tiene ya los controles de la clase y comencemos. Muchas gracias, Lick, por el espacio, antes que nada, ¿verdad? Y buenas noches a todos. Hoy vamos a estar estudiando la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, ¿verdad? Es una ley que está dentro del pensum de este semestre y es una ley que también es objeto de evaluación en los exámenes técnicos profesionales. Entonces es una ley bastante importante, no solo para el examen, sino también para sus técnicos profesionales, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con la ley. A mí me gusta iniciar con un pequeño como resumen que nos va a servir para estructurar el estudio de la ley. Entonces lo vamos a hacer con algunas preguntas. Yo les recomiendo desde ya, como el licenciado se los ha comentado algunas veces, yo doy clases de preparación para privados. Entonces me gusta que todas las anotaciones vayan directamente a la ley. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ya están estudiando para sus privados, no tienen tiempo para ir a anotaciones. Entonces, estas leyes, si ustedes las tienen bien trabajadas desde ahora, les pueden servir para sus exámenes técnicos profesionales. Entonces, siempre dentro de las leyes tenemos algunas hojitas en blanco, ¿verdad? Antes del índice o en la pasta, allí podemos hacer estas anotaciones. Entonces, vamos a empezar. ¿Cómo la vamos a desarrollar o cómo vamos a hacer estas preguntas que nos sirven de introducción? Perdón. La primera de ellas va a ser, ¿qué es lo que protege la ley? ¿Qué busca proteger esta ley de derechos de autor? Entonces, lo que busca proteger es a la obra, ¿verdad? Lo que buscamos proteger es la obra. Entonces, vamos a escribir, ¿qué protege la ley? La obra. Y vamos a escribir una pequeña definición de lo que es una obra. Entonces, establecemos que la obra es una creación intelectual del ser humano. Voy a repetir. Obra es una creación intelectual del ser humano que es original en el campo artístico, científico o literario.
Es decir, las obras pueden ir orientadas a cualquiera de estos ámbitos, ¿verdad? Ya sea artístico, científico o literario. La siguiente pregunta que nos sirve de introducción para la ley de derechos de autor es ¿a quién protege la ley? ¿Sí? Como ya sabemos que lo que la ley busca proteger es la obra, también debe haber una persona que busca proteger esta ley. ¿Verdad? Entonces, la persona a quien protege la ley es el autor, que va a ser el creador de la obra, ¿verdad? Entonces, vamos a escribir también una pequeña definición de lo que es el autor. Entonces, el autor es una persona individual individual o física. Física es un sinónimo de persona individual, ¿verdad? Creadora de una obra artística, científica o literaria. Voy a repetir. Autor es una persona individual, natural o física, creadora de una obra artística, científica o literaria. ¿Sí? Y por último, la siguiente pregunta que nos sirve de introducción para entender un poco la ley es ¿cuál es el alcance de esta protección? ¿Cuál es el alcance de la protección que va a brindar la ley? El autor y la obra pues van a ir siempre de la mano, ¿verdad? Toda obra va a tener un autor. Entonces, ¿qué busca proteger o cuál es el alcance de esa protección por parte de la ley? Entonces, vamos a escribir que el alcance van a ser dos derechos, ¿verdad? Derechos patrimoniales y derechos morales. Lo vamos a tener de una vez como una pequeña introducción y a lo largo de la ley también se va a mencionar y lo vamos a profundizar un poco más. Entonces alcanza la protección dos derechos, derechos patrimoniales y derechos morales. Ahora, derechos patrimoniales, como el mismo nombre lo dice, se refiere a patrimonio, ¿verdad? Van a ser ganancias dinerarias que se van a producir a consecuencia de la explotación de una obra, ¿verdad? Entonces, estas ganancias pueden explotarse de forma directa o indirecta. Ya vamos a ver cómo va a ser esta explotación directa o indirecta. Y los derechos morales son estos que no pueden ser enajenados ni transmitirse y están compuestos por dos, la paternidad y la integridad de la obra. ¿Sí? Tengamos esto como introducción, ya lo vamos a profundizar a lo largo de la ley. Entonces, estos derechos patrimoniales se refieren a la explotación dineraria de una obra y los derechos morales a la paternidad y la integridad de esa obra. La paternidad es, literalmente, el autor es el padre de la obra. Entonces, como tal, el autor tiene derecho a ser reconocido como el creador de esa obra, ya sea una obra literaria, una obra científica o artística. ¿Sí? Y la integridad es derecho a que su obra sea respetada como la ha creado el autor. ¿Sí? A que no sufra cortes, a que no sea mutilada la obra, ¿verdad? Dependiendo de lo que se trate. ¿Sí? Entonces, esto nos sirve como una pequeña introducción para entrar a conocer ya el contenido de la ley. Entonces, entramos en materia. En el primer considerando de esta ley, vamos a hacer la primera anotación. Establecemos que el primer considerando nos establece que la Constitución política, perdón, licenciado, hay un compañero que está como compartiendo su pantalla. Eso está William bien Castro. encargado. William Castro, estamos viendo sus mensajes. Ya. Vaya que no está viendo nada comprometedor. Bueno, entonces en el primer considerando de acá de la ley nos establece que la Constitución Política de la República reconoce y protege el derecho de autor como un derecho inherente a la persona humana. Entonces, es decir, que la misma Constitución le reconoce a los guatemaltecos y a las personas en general este derecho inherente a la persona, a que se reconozca este derecho cuando una persona ha creado una obra, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser el fundamento constitucional de esta ley? Vamos a relacionar con este primer considerando el artículo 42 de la Constitución Política de la República. Este nos va a servir como fundamento constitucional. Y nos establece siempre este mismo considerando
garantizando a sus titulares el goce de la propiedad exclusiva de su obra, de conformidad con la ley y los tratados internacionales. Vamos a relacionar ahí o vamos a hacer mención que estos tratados internacionales en materia de derechos de autor y derechos conexos son los tratados de Roma y Berna. ¿Sí? Siempre estamos en el primer considerando. Tratado de Roma y Berna. Muy bien. Entonces, ya ahora como tal, sí vamos a entrar en materia de la ley, ¿verdad? Entonces, empezamos con el artículo 1. Cuando ustedes ya estén estudiando sus exámenes técnicos profesionales, van a ver que hay muchas leyes conexas que vamos a tener que estudiar. Entonces, un tip que manejamos en preparación para privados es no aprendernos literalmente el objeto de la ley, sino vamos a manejar un objeto genérico para todas las leyes, ¿sí? Pero el objeto de esta ley está contenido en el artículo 1. Nos establece la presente ley es de orden público y de interés social y tiene por objeto la protección de los derechos de los autores de obras literarias y artísticas, de los artistas, intérpretes o ejecutantes, de los productores de fonograma y de los organismos de radiodifusión. Ahí nos está diciendo en resumen lo que contiene la ley, ¿verdad? Pero para el examen técnico profesional ustedes nos van a aprender, llevamos alrededor de 80 leyes en la fase privada, ¿no? Se van a aprender 80 objetos diferentes de cada ley. Entonces les voy a dar de una vez el tip para apuntar ahí. En el artículo 1 establezcamos siempre que nos pregunten objeto de una ley, vamos a mencionar, licenciado, esta ley regula la estructura, organización y funcionamiento de los derechos de autor y derechos conexos. ¿Sí? Entonces, a todas las leyes que nos tengamos que aprender en materia de leyes conexas, siempre para establecer el objeto de la ley podemos manejar este de forma genérica. Estudia la estructura, regula, perdón, la estructura, organización y funcionamiento y complementamos con el nombre de la ley, quitándole la palabra ley, ¿verdad? De los derechos de autor y derechos conexos. ¿Sí? Entonces, vamos a marcar únicamente algunas definiciones contempladas en el artículo 4 que nos van a servir para desarrollar la ley, para entenderla mejor, ¿verdad? Ahí tienen ustedes un montón de definiciones que pueden consultar a lo largo del estudio de la ley, cuando ustedes quieran profundizar el estudio de la misma, pero vamos a marcar únicamente los que nos interesan en este momento. Entonces, vamos a marcar el primero de ellos, que nos establece que es artista, intérprete o ejecutante. ¿Sí? Ese va a ser el primero que vamos a marcar. ¿Quiénes son? Entonces nos establece que es todo actor, cantante, músico, bailarín u otra persona que represente un papel, cante, recite, declame, interprete o ejecute cualquier forma de obras literarias o artísticas o expresiones de folclore. ¿Sí? Entonces, los artistas, intérpretes o ejecutantes son las personas que nosotros vemos, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, ahorita los cantantes, ¿verdad? Que a ustedes les gusta mucho, qué sé yo, Bad Bunny, que les gusta Daddy Yankee, ¿quién más les gusta? No sé, esos son artistas, ¿verdad? Que también reproducen canciones en este caso. O bien tenemos actores que también son artistas o intérpretes, ¿verdad? Van a interpretar una obra literaria o artística, ¿verdad? ¿Qué pasó, Liz? Yo creo que son actores en lugar de cantantes, pero bueno, eso quedará a discreción. Bueno, esos que mencionamos, dice usted los ejemplos. Bueno, pero están contemplados como tales, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que como artistas, intérpretes o ejecutantes pueden ser actores, cantantes, músicos o bailarines, ¿verdad? Cualquier persona que va a interpretar una obra. Eso es un artista, intérprete o ejecutante. Vamos a buscar dentro de todas esas sus definiciones, porque como no están enumeradas, busquemos en donde dice obra anónima, obra audiovisual, obra colectiva. Esas las vamos a enumerar y a un lado de todas estas vamos a escribirle modalidades de obra. Entonces, vamos a tener distintas modalidades de obra, ¿verdad? Entonces, vamos a enumerar las contenidas acá en las definiciones para que entendamos un poquito, ¿verdad? Entonces, la número 1 va a ser una obra anónima, ¿sí?
Entonces, ¿qué nos establece la ley? Que es toda aquella donde no se menciona quién es el autor. Es una obra, pues, que existe, que es de conocimiento del público, pero no tenemos conocimiento de quién es el autor o el creador de esa obra. Esa es una obra anónima, ¿verdad? Número 2, obra audiovisual. ¿Sí? Nos establece que es toda creación expresada mediante una serie de imágenes asociadas con o sin sonorización. Audiovisual, perdón, como el mismo nombre lo dice. Tiene audio y también contiene imágenes, ¿verdad? Podemos visualizarla y escucharla. Una obra colectiva, número 3, es la creada por varios autores, ¿verdad? Pueden haber obras en las que cooperen más de un autor, ¿verdad? Número 4, obra de arte aplicado. Nos establece que son creaciones artísticas con funciones utilitarias o incorporadas a un artículo útil. O sea, vamos a crear arte con cuestiones que puedan ser de utilidad, ¿sí? A eso se refiere la obra de arte aplicado. Número 5, obra derivada. Esta resulta de la adaptación de una obra originaria. Por ejemplo, vemos nosotros que existen muchas películas que se basan en libros. Esas son obras derivadas, ¿verdad? Porque estamos basándonos en una obra originaria. La obra originaria sería entonces el libro, ¿verdad? Esa sería la número 5. Número 6, obra en colaboración. Nos establece creada conjuntamente por 2 o más personas naturales. Es muy similar a una obra colectiva, ¿verdad? Porque aquí hay colaboración de más personas, más de una persona. Número 6, ¿verdad? Número 7, obra individual. Es la creada por una sola persona. ¿Sí? Número 8, inédita. Es toda aquella obra que no ha sido comunicada al público con conocimiento del autor bajo ninguna forma, ni siquiera oral. Es decir, es una obra que no es de conocimiento público todavía. Eso es una obra inédita, ¿verdad? Número 9, obra originaria. Es la creación primigenia. Como les mencionaba, en las derivadas, ¿verdad? Tenemos una obra originaria, que es la primera que se creó. Y luego tenemos todas las demás adaptaciones. Entonces, la originaria va a ser la primera que se crea respecto a ese tema específico, ¿verdad? Una obra póstuma, número 10, que son aquellas que se publican tras el fallecimiento del autor. ¿Sí? Entonces, son aquellas publicadas cuando ha fallecido el autor. Y número 11, obra seudónima. Van a ser aquellas que publica el autor bajo un nombre que no es su nombre establecido en su partida de nacimiento, por así decirlo. Es un nombre, un seudónimo es un nombre que la persona adopta con tal de ocultar su nombre propio, pero lo elige la misma persona. Por ejemplo, ustedes ven a Chayanne, ustedes ven a Shakira, esos no son sus nombres reales, esos son seudónimos que ellos mismos adoptan para darse a conocer con el público. O bueno, no sé si sean sus nombres reales, ¿verdad? Pero yo pensaría que no estoy muy informada, la verdad. Pero eso es un seudónimo. Es cuando ocultamos nuestro nombre real para darnos a conocer con un nombre distinto al público. ¿Sí? Eso serían obras seudónimas. Y acá tenemos muchas más definiciones que ustedes pueden leer, pero que perderíamos mucho el tiempo también evaluando cada una de forma individual. Entonces nos vamos a saltar a lo interesante de la ley. Entonces, artículo 5. Bueno, en preparación para privados, y creo que Lick ya les ha mencionado también que tenemos formas de marcar, que tenemos algunos artículos que son amarillos y otros que son súper amarillos, ¿verdad? Los súper amarillos son aquellos que tenemos que resaltar de otra forma porque tienen un nivel de relevancia un poco más alto que los demás artículos. No quiere decir que los otros dejen de ser importantes, ¿verdad? Entonces, este artículo 5 lo vamos a marcar en súper amarillo, si ustedes quieren de otro color o como ustedes decidan hacerlo, ¿verdad? Y le vamos a escribir de epígrafe autor. Entonces nos establece este artículo 5. Autor es la persona física que realiza la creación intelectual, ¿sí? Es quien va a realizar la creación. Solamente las personas naturales, y ahí tenemos un sinónimo, ¿verdad? Físicas y naturales. Son personas individuales, ¿verdad? Las personas físicas y naturales son personas individuales. Pueden ser autoras de una obra. Sin embargo, el Estado, las entidades de derecho público y las personas jurídicas pueden ser titulares de los derechos previstos en esta ley para los autores en los casos mencionados en la misma.
Ahí nos hace mención que hay personas jurídicas, por así decirlo, que pueden ser titulares de derechos. ¿De qué derechos? Ya establecimos que hay dos clases de derechos, patrimoniales y morales. Personas jurídicas solo pueden ser propietarias de derechos patrimoniales. ¿Sí? Los derechos morales siempre les van a pertenecer a personas individuales. ¿Sí? Bueno, el artículo 6 nos establece que se va a presumir autor a cualquier persona cuyo nombre aparezca en la obra, salvo que se pruebe lo contrario. Entonces, si ya se publica con un nombre específico, se considera que esta es la persona autora de esa obra, ¿verdad? El artículo 7 lo vamos a marcar en amarillo y lo vamos a escribir de epígrafe con autoría, que es cuando existe más de un autor. Los derechos sobre una obra creada en colaboración corresponden a todos los coautores pro indiviso. ¿Qué significa pro indiviso? Que no se puede dividir, ¿sí? Establecemos que van a ser partes iguales. No podemos determinar cuál es la parte que le corresponde a cada uno. Si existe una coautoría, quiere decir que todos tienen iguales derechos sobre esa obra que se ha creado de esta manera, ¿sí? Bueno, artículo 8 nos establece lo referente a las obras audiovisuales. ¿Quién va a ser el autor de una obra audiovisual? Acá encontramos como autores de las obras audiovisuales los directores, ¿verdad? Los directores, por ejemplo, de las películas, ¿verdad? Son estos los autores de esas obras. Y nos establece la ley. En la obra audiovisual, el autor es el director de la misma. Sin embargo, se presume, nuevamente, salvo pacto en contrario, ¿verdad? Salvo que se establezca o se logre aprobar una circunstancia distinta, que los derechos pecuniarios sobre la obra han sido cedidos a favor del productor de una forma que establece el artículo 27 de esta ley. Ya vamos a llegar, ¿verdad? Entonces, el autor de una obra audiovisual es el director de la misma, ¿verdad? Muy bien. Artículo 10. Vamos a marcarlo en amarillo también y le vamos a escribir de epígrafe, obras por encargo. Ojo que de acá va a salir también parte de su examen, ¿verdad? Entonces, ojo con las leyes conexas. Y el IC en el último examen siempre pone una de sus preguntas masacres. Yo estudié con él cuando estaba en la universidad, entonces, ojo con las leyes conexas. Bueno, artículo 10 le escribimos de epígrafe, obras por encargo. Entonces, ¿cuáles son las obras por encargo? Nos establece obras creadas por persona natural o jurídica por encargo, en cumplimiento de una relación laboral o en ejercicio de una función pública. Si nos están encargando, ¿verdad? Ya sea porque mi patrono me dice, mire, necesito que redacte esto, por ejemplo, ¿verdad? Ah, bueno, como existe una relación laboral, yo estoy haciendo esta obra, lo que nazca de mi intelecto, va a ser por encargo de alguien más, ¿verdad? El titular originario de los derechos morales y patrimoniales es la persona natural que ha creado la obra, ¿sí? Nuevamente, los derechos pertenecen a la persona que creó la obra, ¿verdad? Ahora, nos establece el segundo párrafo. Sin embargo, salvo prueba en contrario, que los derechos pecuniarios sobre la obra han sido cedidos en favor de quien encarga la obra o del patrón. Nuevamente vuelvo a hacer mención. Los únicos derechos que pueden ser cedidos son los derechos patrimoniales, ¿sí? Los derechos morales, que es el reconocimiento de quién es el autor de la obra, siempre le van a pertenecer a la persona que lo creó, aunque sea una obra por encargo. Únicamente vamos a ceder los derechos patrimoniales, es decir, le vamos a ceder el derecho a quien nos haya encargado la obra de explotarla, de percibir ganancias sobre esa obra, ¿verdad? Únicamente eso podemos ceder, pero no le podemos ceder, por ejemplo, que cambien el nombre del autor por el nombre de esta persona que lo ha encargado. ¿Silic? Gracias, licenciada. A ver, Velvet Saray. ¿Quién será el dueño del jingle de B&B? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Disculpe, pero estoy entrando a mi casa y hasta ahorita me pude conectar. Ok, entonces ni idea de lo que estamos hablando. Ok, Velvet.
Ashley, ¿quién será el dueño? Según lo que acaba de decir nuestra estimada licenciada, ¿quién será el dueño del jingle de Baby? Baby, todo lo El conocemos. creador de la canción, bueno, de la música de fondo, pero no sé quién es. ¿Quién es el dueño? Pregunté. A ver, es que por eso mismo, señores, lo que está diciendo la licenciada. Aristide Spice es el dueño. ¿Y él quién es? Ajá, pero ¿él es el dueño o será el propietario de derechos morales? Él es el propietario de derechos morales, licenciado, porque el dueño del jingle es la empresa directamente B&B. Justamente, es que señores, y perdón, licenciada, yo sé que es su tiempo, pero Ok, yo entiendo a mi gente. Y es necesario que entendamos en un ejemplo tan conocido ya ahorita que entramos a la época que la ponemos hasta que ya no la aguantemos hasta el próximo año, entender cómo es que funcionan estos derechos. Es que también entendamos, esto también es parte de nuestra realidad nacional, de nuestra realidad como abogados, y hay que entender cómo funcionan los derechos. Lo que está diciendo la licenciada es sumamente importante, pero vean y conviértanlo o materialícenlo en ejemplos reales. Ahora sí, licenciada, perdón, sigan. tenga pena. Gracias por el aporte. Sí, entonces ese es un ejemplo bastante claro, ¿verdad? De cómo son los derechos morales y los patrimoniales, porque al final el autor de ese jingle, como lo estaba mencionando Eli, sigue siendo la persona que lo canta, ¿verdad? Quien lo creó. Él sigue siendo el autor, pero el dueño va a ser quien tiene el derecho de explotarlo patrimonialmente. Y de ahí es de donde se dividen las dos clases de derechos, ¿verdad? Que son los morales, que pertenecen exclusivamente al autor y no pueden ser cedidos. Y los patrimoniales, que es la explotación pecuniaria, que sí puede ser cedida. Sí, ¿quién tiene levantada? Scarlett. Muchas gracias, licenciada. Perdón la interrupción. Muchas gracias por la clase de hoy. Está muy bonita. Me surge una duda referente a derechos morales. Pero en este caso, bueno, me imagino que se tuvo que haber firmado un convenio o algo para no recibir regalías el autor de esta música, o solo se queda en lo moral. Bueno, eso ya vamos a llegar adelantito a esto de la cesión de los derechos. Eso es parte de la ley, no se preocupe. Pero eso depende del acuerdo al que ellos lleguen. Si él decide ceder sus derechos patrimoniales sin recibir ninguna regalía, pues así los va a ceder. Es decisión de él. A él le pertenecen ambos derechos, los morales y patrimoniales. Ahora, si él cede los patrimoniales, es un acuerdo de ambas partes de cómo va a ser esa explotación, si va a percibir una ganancia o si quiere cederlos de forma gratuita, ¿verdad? Ya vamos a ver que pueden ser cedidos los derechos patrimoniales por actos entre vivos o por disposiciones de última voluntad, ¿sí? Sí, ¿cuál es la duda, Sergio? Cabalmente sobre ese aspecto iba a hablar de los derechos que se pueden ceder, que le iba a comentar a la compañera de que se podían ceder también muertos. El caso de lo que pasó con Michael Jackson, que la esposa tiene los derechos de todas las obras de Michael Jackson. Y también de esos aspectos específicos, pero la dejo seguir con su clase, licenciada. Gracias. Sí, de hecho, los derechos morales en sí pueden ser heredados, ¿verdad? Ya vamos a llegar a esto, vamos a llegar a eso más adelante, vamos en orden de la ley, ¿verdad? Entonces, estábamos en las obras que son por encargo, ¿verdad? Al final, en este ejemplo que teníamos de B&B, puede que haya sido una obra, de hecho, debió haber sido una obra por encargo, porque es específicamente de la marca, ¿verdad? Pero el autor sigue siendo la persona que lo canta, y el dueño va a ser, pues, B&B, va a ser la marca que explota esa obra, ¿verdad? Que ya es típico de las épocas de fin de año, ¿verdad? Ya sabemos que viene Navidad cuando empieza a sonar esa cancioncita por todos lados. Bueno, ahora veamos el artículo 15. Este también lo vamos a marcar en súper amarillo y vamos a escribirle de epígrafe obra. Obra, ¿verdad? ¿Qué es lo que habíamos establecido? ¿Qué es lo que protege esta ley? ¿Verdad? A proteger las obras. ¿Y a quién protege? Al autor.
Entonces nos establece el artículo 15. Se consideran obras todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualesquiera que sea el modo o forma de expresión, siempre que constituya una creación intelectual original. Es importante que deba ser original, ¿verdad? Para que se considere una obra. Obviamente ya encontramos, por ejemplo, las obras derivadas que se originan o más bien se fundamentan en una obra originaria, pero para esto también debe haber una cesión de derechos de poder explotar de esta manera una obra originaria, ¿verdad? Entonces, eso es una obra, ¿verdad? Es toda creación, ya sea en el campo literario, científico o artístico, que debe ser original, ¿sí? Entonces, eso es una obra. Ahora, ahí nos establece algunas clases de obra este mismo artículo. No vamos a profundizar en eso porque ya vimos algunas al principio. Solo quiero remarcar el último párrafo de este artículo que nos establece. La enumeración anterior es ilustrativa y no exhaustiva, por lo que gozan el amparo de esta ley tanto las obras conocidas como las que sean creadas en el futuro. Es decir, la ley está protegiendo a futuro a todas aquellas obras que por la temporalidad de la creación de la norma no hayan sido contempladas, ¿verdad? Protege las que están contempladas en la ley, pero también hace extensiva esa protección al futuro, a todas aquellas que no hayan sido contempladas, pero que también encuadren en una creación literaria, científica o artística que sea original, ¿sí? Entonces la ley va más allá de lo contemplado en la letra muerta, por así decirlo, ¿sí? Bueno, el artículo 15 con el caso de Kiko y Chavo. ¿Con qué caso? Bueno, pero no vamos a profundizar tanto en esos ejemplos. Artículo 18 lo vamos a marcar en súper amarillo y artículo 18, súper amarillo, derechos de autor. Y aquí vamos a ver ya los derechos morales y patrimoniales, ¿verdad? Entonces nos establece, en el derecho de autor comprende los derechos morales y patrimoniales, ¿verdad? Que protegen la paternidad, la integridad y el aprovechamiento de la obra. Por eso les mencionaba que los derechos morales están compuestos por integridad y paternidad de la obra, ¿verdad? Y el aprovechamiento pues van a ser los derechos patrimoniales, ¿verdad? Va a ser la explotación de esa obra. Entonces, artículo 19, ahí establecen los derechos morales. Escribámosle de epígrafe, derechos morales. Y en el primer párrafo encontramos las características de estos derechos morales que nos establece. El derecho moral del autor es inalienable, es decir, no se puede vender, ¿verdad? Es imprescriptible y es irrenunciable, como les había dicho. Los derechos morales no pueden transmitirse. Estos no podemos, ¿verdad? El autor, es decir, el creador de la obra, va a seguir siendo el creador de la obra, aunque se cedan los derechos de explotación. Pero el creador de la obra, es decir, el autor, siempre lo va a hacer. ¿Por qué? Por los derechos morales, ¿verdad? Que ya establecimos. Son inalienables, imprescriptibles e irrenunciables. Si yo creo una obra, no puedo decir, ay, ya no quiero ser la autora de esta obra, renuncio. Son irrenunciables, ¿verdad? Esas son las 3 características que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, nos establece, comprende las facultades para. Entonces, en la literal A, vamos a hacerle la anotación o marcar o encerrar de otro color donde dice reivindicar en todo tiempo la paternidad de la obra. Esa es la paternidad. ¿En qué consiste? En especial en exigir la mención de su nombre o seudónimo como autor de la obra en todas las reproducciones y utilizaciones de ella. Por eso el derecho moral de la paternidad. El autor es el padre de la obra. Tiene el derecho a exigir que su nombre aparezca publicado en todas las reproducciones que se hagan de esa obra que él creó, ¿verdad? Y encontramos en la literal B la integridad. Ese sería el segundo derecho moral, ¿verdad? Que es oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de la obra sin su previo y expreso consentimiento, o a cualquier modificación o utilización de la obra que se desmerezca o cause perjuicio a su honor o reputación como autor. ¿Sí? Entonces, también le asiste al autor el derecho de oponerse a que modifiquen su obra de cualquier manera,
o bien autorizar que sea modificada de alguna manera. Es un derecho que le pertenece exclusivamente al autor de la obra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si esta cancioncita de B&B la quisieran modificar, le quisieran cambiar el ritmo, quisieran cambiar algo de la letra, para poder hacer eso, tendrían que tener la autorización del autor de la obra, ¿sí? Del autor de la obra. Tendrían que tener esa autorización para poder realizarlo, a pesar de que B&B tenga los derechos patrimoniales, porque es un derecho moral que le asiste al autor, ¿verdad? Oponerse a que sea modificada sin su previo consentimiento. Y ahora el artículo 21 le vamos a escribir de epígrafe derecho patrimonial. Sí, Ronnie, ¿cuál es la duda? Quizás como duda, como también como comentario, en este caso es como, por ejemplo, cuando nos toque hacer la tesis y hagamos una cita bibliográfica o referencia de un autor de un libro textual, aunque ese libro lo haya vendido a una empresa los derechos, pero él es el que hizo la obra, nosotros tenemos que, como reproductores de esa cita, tenemos que poner tanto el nombre del autor, incluso la casa que lo imprime. En este caso estaríamos cayendo en este artículo 19, literal B. Bueno, es que ahí ya tendríamos que ver un poquito más a trasfondo cómo se originó esto de que el autor, el creador de esa obra, haya cedido los derechos a una casa para poder reproducirla, qué sé yo, ¿verdad? Dependemos también de lo que haya hecho el autor como creador de esa obra, ¿verdad? Pero sí, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer una cita de un artículo, de un libro creado por un autor específico, como existe el derecho moral de la paternidad, que la ley establece que es consignar el nombre, ¿verdad? De su creación, en todo lo que se reproduzca, que sea de su creación. Entonces, tanto nosotros estamos obligados a respetar ese derecho de paternidad, como él a exigir que se cumpla ese derecho de paternidad, ¿verdad? ¿Alguna otra duda antes de seguir? ¿No? Bueno. Entonces, en el artículo 21 le vamos a escribir de epígrafe derechos patrimoniales. El artículo 21 nos establece los derechos patrimoniales. Bueno, establece el derecho pecuniario o patrimonial, confiere al titular del derecho de autor las facultades de usar directa, personalmente la obra o ceder total o parcialmente sus derechos sobre la misma y de autorizar o prohibir la utilización o explotación de terceros. Es la explotación pecuniaria. Como el mismo artículo lo establece, derecho pecuniario o patrimonial. ¿Sí? Vamos a recibir ganancias de la explotación de esa obra, ¿verdad? Este es el que sí puede ser cedido. Por eso establece, lo puede usar directamente, directa y personalmente, o cederlos total o parcialmente, ¿verdad? La explotación. Entonces, por ejemplo, yo creo una obra literaria, ¿verdad? Yo soy la autora. Entonces, a mí me corresponden tanto derechos patrimoniales como morales, ¿verdad? Pero yo decido cederle mis derechos patrimoniales, una parte, ¿verdad?, al licenciado José Pinto. Entonces, ahí yo tengo el derecho de poder hacer eso, total o parcialmente, ¿verdad? Para que las ganancias no las perciba yo directamente en su totalidad, sino que una parte vaya destinada a otra persona, ¿verdad? O bien le cedo a una editorial la posibilidad de explotar patrimonialmente esa obra, ¿verdad? Eso ya depende de lo que yo como autora quiera hacer con mis derechos patrimoniales. Explotarlos personalmente o bien puedo cederlos. Sergio Stuart, ¿cuál es la duda? Perdón, esto también puede aplicar con invenciones tecnológicas. Le pongo, por ejemplo, un tipo de llave específica para abrir una tubería, le pongo, por ejemplo, o algo así que sea creado bajo esas mismas condiciones. Porque tengo entendido que los derechos de autor, no, le escucho. Mire, para empezar, los derechos de autor, como el artículo 15 nos establece, van a ser literarios, científicos o artísticos. Por ejemplo, esto que usted me está mencionando va más orientado a propiedad industrial. Eso ya no serían derechos de autor, sino una propiedad industrial. Por supuesto, hay una protección, ¿verdad? Es un invento, pero ya está regulada por otra norma. Ya no serían derechos de autor y derechos conexos, sino sería propiedad industrial.
¿Sí? Osbelín. Gracias, licenciada. Buenas noches. Creo que la pregunta de Sergio va más referido a lo que es una patente de invención, si no estoy mal, licenciada. Igualmente, las patentes de invención están reguladas por la Ley de Propiedad Industrial. Acá solo, esta ley solo regula obras, netamente obras. Y vamos a ver cómo inscribimos o registramos las obras, cuál va a ser el plazo de protección. Esta ley va dirigida a eso. Los inventos, estas patentes de invención, las marcas, todo eso está regulado por la Ley de Propiedad Industrial. Sí son... Gracias, Aristides. Justo, la propiedad intelectual se divide en dos, en propiedad industrial y los derechos de autor y derechos conexos. Por supuesto, es una invención que hacemos, ¿verdad? Que viene del intelecto, pero se divide en dos ramas. Aquella es la propiedad industrial que va dirigida a la explotación comercial de esos bienes, ¿verdad? Y la propiedad de derechos de autor y derechos conexos que va, pues, dirigido como la misma ley lo establece en el artículo 15, a creaciones literarias, científicas o artísticas. Entonces, esta ley protege netamente obras o inventos que vayan orientados en este ámbito, que sea artístico, literario o científico, ¿verdad? Si vamos a explotar, por ejemplo, como mencionaba Sergio, una llave para abrir tuberías y todo eso, la explotación ya sería un poco más comercial. Entonces, sí sería por la ley de propiedad industrial. Eso incluye también marcas de juego, por ejemplo, Reebok, Nike y todo lo demás, ¿verdad? Solo Eso es propiedad industrial. Es propiedad industrial. Gracias. Muy bien. La ley de propiedad industrial todavía no la han visto. No, el jueves la miramos, mi estimado. Ah, muy bien. Ah, bueno. Entonces sí, por eso tienen dudas todavía. A ver, ¿quién está preguntando aquí? A ver, ¿cuál es su duda? Quien tiene levantada la mano es Gloria, creo yo. Buenas noches. Buenas noches, Sí, licenciado. Tal vez no solamente es una duda, sino como hacer una aportación, el decir que las normas APA precisamente se crearon para este fin, para la protección de los derechos de autor en todas las obras, pues para no tener que plagiar en ningún momento ni vulnerar tampoco el derecho de ese autor. Y por eso es que también está prohibida la reproducción de estas obras parcial o totalmente de alguna otra manera que el autor no autorice. Gracias. Sí, claro, por eso, muchísimas gracias por su aporte. Por eso hacíamos mención con lo que preguntaba Ronnie de cuando hacemos citas, por ejemplo, en las tesis, ¿verdad? Tenemos la obligación de hacer la cita de quién es el autor, ¿verdad? Por la protección de los derechos morales de este autor y la paternidad que tiene sobre esa obra que ha creado, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a continuar, si no, no nos va a dar tiempo de terminar la ley. Artículo 21, los derechos patrimoniales, ¿verdad? Es la explotación. Entonces, ahí nos menciona algunos actos que significan la explotación de la obra, como reproducción y la fijación total o parcial de la obra, traducción a cualquier idioma, ¿verdad? Lengua o dialecto, adaptación, arreglo, transformación, comunicación al público, y ahí nos menciona un montón. Esas estudianlas ustedes más a profundidad por su cuenta. Quiero mencionar el artículo 23, que considero yo que es bastante importante. Los derechos de autor son inembargables. Entonces, el artículo 23 establece: el derecho de autor es inembargable. Podrán embargarse ejemplares o reproducciones de una obra publicada, así como el producto económico percibido por la explotación de los derechos patrimoniales. Es decir, el derecho moral, como ya vimos en sus características, es inembargable también, ¿verdad? Es inalienable, imprescriptible, irrenunciable, pero además es inembargable. Sí, solo pueden ser embargados, por supuesto, los derechos patrimoniales, que es lo que representa una ganancia pecuniaria, ¿verdad? Les voy a dar algunos artículos que quiero que ustedes lean por su cuenta, que tampoco es como que sean de trascendencia, bueno, sí, pero no para profundizar tanto en este momento, ¿verdad? Entonces, solo les voy a mencionar los artículos, ustedes leanlos por su cuenta y vamos a mencionar los que sí son importantes para efectos del examen y técnicos profesionales, ¿verdad? El artículo 26 nos establece una definición de lo que son las obras audiovisuales, ¿verdad? El artículo 30 nos establece una definición de lo que van a ser las obras, programas para ordenador y bases de datos, ¿verdad? Artículo 36, obras plásticas.
Artículo 40, obras musicales. Ahora, ¿qué sí nos interesa y vamos a remarcar? Vamos a marcar en súper amarillo, artículo 43. ¿Cuál es el plazo de protección para la obra? ¿Verdad? Ese plazo sí es súper importante. Entonces nos establece la ley, salvo disposición en contrario, ¿verdad? En la presente ley, los derechos patrimoniales se protegen durante toda la vida del autor y 65 años después de su muerte. Derechos patrimoniales. Estamos en lo que vamos a percibir pecuniariamente de la explotación de esa obra, ¿verdad? Cuando se trate de obras creadas por 2 o más autores, el plazo comenzará a contar después de la muerte del último coautor. Ojo, estamos hablando de derechos patrimoniales, solo lo protege por ese plazo. Los derechos morales son imprescriptibles. Quiere decir que aunque fallezca el autor, la obra va a seguir perteneciéndole a ese autor. Por ejemplo, nosotros en derecho manejamos en materia notarial, utilizamos mucho los libros del doctor Neri Muñoz, ¿verdad? Que él falleció hace poco. Entonces, aunque él haya fallecido, esas obras le siguen perteneciendo a él, ¿verdad? Patrimonialmente, quien tenga los derechos de explotarlo patrimonialmente tienen 65 años después de su fallecimiento para seguir explotando. Pero los derechos morales le van a seguir perteneciendo a él, ¿verdad? Aunque pasen 500 años de que falleció, él va a seguir siendo el autor de esas obras. Artículo 50, también marquémoslo por nuestra cuenta, 53. El 58 nos establece los productores de fonogramas. Esos productores de fonogramas son las casas disqueras. Son los que producen obras de audio, ¿verdad? Entonces, el artículo 62, organismos de radiodifusión, que son las radios. Artículo 63, súper importante, y de una vez le voy a arruinar la trampa a LIC, ¿verdad? Porque yo pasé por eso. Este artículo de LIC lo pregunta un montón en los exámenes, así que estudienselo. Artículo 63. Las obras protegidas por la presente ley podrán ser comunicadas lícitamente sin necesidad de la autorización del autor. Ojo, podemos reproducir las obras para algunos fines sin necesidad del autor, pero nos establece la ley cuándo, ¿verdad? Nos establece específicamente. Cuando se realicen en un ámbito exclusivamente doméstico, porque siempre que no exista un interés económico. Y la que le encanta LIC, la literal B, y que nos sirve un montón a nosotros, ¿verdad? Nosotros como estudiantes, porque ahorita tal vez ya es más digitalizado, pero cuando estábamos en la universidad, nosotros que íbamos a la U a sacar copias todo el tiempo, ¿verdad? Que vamos a utilizar tal libro y si no teníamos para comprar el libro, a sacar copias de los libros, ¿verdad? Pero no estamos en ese caso violentando los derechos de autor, porque hay un eximente que nos permite, ¿verdad? Hay una excepción que nos permite hacer eso, pero únicamente nos establece la literal B, cuando se efectúe con fines exclusivamente didácticos, ¿verdad? En el curso de actividades de la institución de enseñanza. Busquemos dentro del artículo, establece siempre que la comunicación no persiga fines lucrativos, directos o indirectos, y que el público esté compuesto exclusivamente por personal y estudiantes de un centro educativo. ¿Sí? Entonces, allí sí es permitido, ¿verdad? No estamos violentando los derechos de autor porque la ley nos permite, y al final es una reproducción de ese mismo libro. Silic, ya le arruiné su pregunta. Vamos a la parte final del examen que me gustaba mucho preguntar, pero ahora les pregunto al quórum aquí presente, ¿la fotocopiadora será que también está, que se exime de responsabilidades o solo el estudiante? Si vamos a procesar penalmente, digámoslo, con esa excelente fiscalías que tenemos, vamos a procesar penalmente esta situación, ¿me voy contra Laura y contra Andrea o me voy con el de la fotocopiadora? ¿Ustedes qué piensan según lo que acaba de mencionar la licenciada? Cuando usted saca fotocopia, ¿paga
o bueno, antes, no sé si ustedes, yo creo que, no sé, antes de la pandemia había una fotocopiadora ahí en la plaza, en el edificio donde era gratis, si no estoy mal, no me recuerdo sinceramente. Ahí es una cuestión, pero ¿a usted paga por eso o no? ¿Qué piensan? Ajá, ajá. ¿Qué piensa Gloria? Sí, Lick, muchas gracias. Todo lo que tenga fines de lucro es un comercio, es un negocio. Entonces, si ellos están comerciando o negociando con la obra del autor y sin pagarle regalías, sin su autorización, ellos tendríamos que proceder penalmente contra ellos por los derechos de autor, porque no tienen la autorización debida. Así sea que yo se las haya llevado y que solo reproduzcan las mías, ellos están lucrando con esto. Gracias, Gloria. Helen, remate. Helen, creo que David, Entonces, Esbeli, Daniel, todos. Helen. entonces si No, pero esta espéreme, fotocopiadora, Helen. Dele usted, Helen, perdón. ok, si estos dueños de las fotocopiadoras dieran las impresiones gratis, entonces ahí ya no podría, porque literalmente está ayudando al estudiante, o sea, acaso que nunca se va a dar, pues, pero es un ejemplo. Ajá, sí, ahí es un buen punto. Gracias, Helen. Pilas, Osbelí y después Daniel, porfa, porque si no le quito el tiempo a la licenciada y ella tiene que avanzar. Perdón. Gracias, Lick. Sí, solamente como dice el artículo para temas didácticos, es de que yo lo puedo imprimir en mi impresora en la casa, ¿va? De esa manera no estaría violentando ese Usted artículo. se me fue por la tangente. La pregunta es clara. Sí, es contra ellos. Lo de su casa, yo lo entiendo y no creo que se lo tomen mal, pero ahorita estoy preguntando esto. ¿Qué creen? O sea, sí, no. Ah, sí, sería en contra de la fotocopiadora, del que saca las fotocopias. Excelente, gracias, Osbeli. Daniel, por favor, y licenciada, después continúa. Sí, licenciado, eso iba a opinar de que el desconocimiento de la ley no exime responsabilidad, por lo tanto se están lucrando. Licenciada, ¿qué piensa? Y siga. Sí, justo eso, ¿verdad? La exención de responsabilidades para quienes utilizamos esto para fines didácticos, ¿verdad? Por ejemplo, que el IC lo proporcione y nosotros lo reproduzcamos para fines didácticos, pero si ya hay un lucro a través de estas reproducciones, ya no estamos ante la exención. Para quien está lucrando, ¿verdad? No para quienes vamos a utilizar eso para fines didácticos, ¿verdad? Ojo ahí también. Bueno, continuemos. Artículo 68 es súper importante porque es lo que nos interesa a nosotros como futuros abogados, ¿verdad? Artículo 68 establece las publicaciones de leyes, decretos, reglamentos, órdenes, acuerdos, resoluciones, las decisiones judiciales y órganos administrativos, así como las traducciones oficiales de estos textos, podrán efectuarse libremente siempre que se apegue a la publicación oficial. Es por eso que ustedes ahí en la U miraban tantos lugares en donde vendían leyes, en zona 1 y todo eso, y eso sí está permitido siempre y cuando se apegue a la versión oficial que haya sido publicada, en este caso por el organismo legislativo o el organismo que haya emitido ese decreto o norma, ¿verdad? Bueno, vamos a irnos así rapidito a los contratos que regula esta ley. Entonces, el artículo 84 nos establece, le vamos a escribir número 1, contrato de edición, ¿sí? Entonces, nos establece por el contrato de edición, el titular del derecho de autor o de una obra literaria, científica o artística, concede en concesiones determinadas a una persona llamada editor el derecho de reproducir su obra y vender los ejemplares a cambio de una retribución, ¿sí? Entonces, le cedemos el derecho de reproducirlo y venderlo a cambio de una retribución, ¿verdad? Ojo, artículo 85 nos establece el contrato de edición de obra no implica la enajenación de los derechos de autor, derechos patrimoniales, perdón, del autor de la misma. Solo está celebrando un contrato con una editorial en este caso para poder explotarlo, pero no le está cediendo la totalidad no le está cediendo sus derechos patrimoniales, le siguen perteneciendo, porque él va a seguir percibiendo una ganancia a través de esa explotación. Y ojo, miremos al final de este párrafo, el que deberá formalizarse por escrito. No establece en qué documento, si escritura pública, documento privado, pero debe constar por escrito, ¿sí? Obligatoriamente. Artículo 86 nos establece que el contrato de edición puede pactarse por un plazo determinado o por un número establecido de ejemplares, ¿sí?
ya sea que establezcamos que va a ser la explotación por 2 años y los ejemplares que se puedan explotar durante esos 2 años, o bien que va a ser únicamente por, qué sé yo, 2.000 ejemplares, 5.000 ejemplares o lo que quieran pactar, ¿verdad? Artículo 93, le vamos a escribir número 2, contrato de representación y ejecución pública. El contrato de representación y ejecución pública del autor de una obra literaria, dramática musical, dramático musical, pantomímica o coreográfica. Es algo que se pueda reproducir con expresiones corporales, por así decirlo, ¿verdad? Que se pueda reproducir frente a un público, ¿sí? Eso sería un contrato o que tenga lugar una representación de una obra que se ejecute de esta manera, ¿verdad? Bueno, el 101, número 3, contrato de fijación de obra. Nos establece, por el contrato de fijación de obra, el autor autoriza a una persona natural o jurídica a incluir su obra audiovisual o fonograma en una reproducción o distribución a cambio de una remuneración previamente acordada. Por ejemplo, las películas que están en estas plataformas como HBO, Netflix, ¿verdad? Que entonces ahí hay un contrato de fijación de obra para poder reproducirlas en esta, ¿verdad? En este sistema de distribución de la obra, ¿verdad? O, por ejemplo, música, qué sé yo, ¿verdad? Pero poder ceder la distribución de esa obra. Artículo 104, súper importante, tenemos un registro específico en donde vamos a inscribir todas las obras, que es el registro de propiedad intelectual, ¿verdad? Nos establece en el 104 que el registro de propiedad intelectual tiene por atribución principal, sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes, garantizar la seguridad jurídica de los autores, de los titulares de derechos conexos y de los titulares de los derechos patrimoniales respectivos, ¿sí? Entonces tenemos un registro específico, ¿verdad? Este lo encontramos ahí en zona 4, en la 7ª avenida. La dirección es 7-61, si la quieren apuntar, si no saben, ¿verdad? Y por último, porque yo creo que ya estoy rozando en el tiempo para que vayan a su siguiente clase, vamos a escribir rapidito el trámite de inscripción, solo son 3 pasitos de inscripción de la obra, ¿verdad? Entonces, en el artículo 106 nos establece para poder solicitar la inscripción de una obra. No voy a profundizar en el artículo, solo le voy a dar los pasos y ustedes, por favor, léanlos para tener un poquito más claro, ¿verdad? Entonces, para inscribir las obras, el primer paso va a ser una solicitud, que es a través de un formulario que cuesta 5 quetzales y que tenemos que pagar como pago inicial 200 quetzales. Este formulario debe ir con firma legalizada. Repito, el primer paso es una solicitud a través de un formulario que cuesta 5 quetzales, se pagan 200 quetzales por pago inicial de inscripción de las obras y el formulario debe ir con firma legalizada. El segundo paso va a ser la inscripción en el libro de obras, ¿sí? Segundo paso, inscripción en el libro de obras. Ojo que ahí nos establece el artículo 108. Junto con la solicitud se debe acompañar, ¿verdad?, una copia de la obra que buscamos inscribir, porque no vamos a presentar una solicitud y no vamos a acompañar ninguna obra. ¿Qué obra nos van a inscribir, verdad? ¿Qué derechos de autor nos van a inscribir? Entonces acompañamos una copia de la obra. Y por último, se emite un certificado o patente de obra. Un certificado o patente de obra. Bueno. Solo para hacer mención, lo último en el artículo 113, ahí encontramos la única sociedad que se inscribe en el registro de personas jurídicas, ¿verdad? La sociedad nos establece sociedades de gestión colectiva. Ahí nos establece, o vamos a escribir un ejemplo, que es AGAIC, AGAYC, que es Asociación Guatemalteca de Autores y Compositores. Esta se constituye como una asociación ante el registro de propiedad de las personas jurídicas, y el registro de la propiedad intelectual a través de un trámite administrativo le da la calidad de sociedad. ¿Sí? Y ahí estamos, Lick.
¡Qué pilas, hombre! Esta Justo en aprendiz tiempo. es repilas. No estoy haciendo publicidad, no estoy asociado con ella en su curso de preparación de privado, de verdad. Pero creo que también ustedes sabrán entender de personas que saben y personas que dizque se las saben, dizque se las pican que saben, pero en realidad para eso hay que estudiar. Y ella, pues por algo es mi auxiliar, en realidad ha sido y fue como estudiante una buena estudiante destacada y como profesional también, no lo dudo, y pues también prepara a los compañeros para técnico profesional de una forma de verdad bastante especializada, entendiendo y actualizada a lo que hoy en día se requiere. Entonces, ya saben, eso ahí terminó la publicidad que hizo, pero creo que más que esa publicidad es evidente que pues está preparada en el tema. Entonces, muchísimas gracias, licenciada, siempre por apoyarle y por apoyarme y siempre por estar lista para poder realizar esto. Yo sé de que en un futuro, y en verdad espero de que en un futuro usted pueda ser docente también y esté a la par de uno dando clases, pero ya desde este momento usted ejerce la docencia y se nota que lo sabe hacer muy bien. De verdad, felicitaciones y muchas gracias a todos los presentes por poner atención. Espero en Dios porque de todos modos aquí hay una parte importante de su examen final, así que si se la pasaron viendo el teléfono, la tele u otras cosas, va a ser un golazo. Pero muchísimas gracias, licenciada, de verdad, le agradece. Gracias, ¿Alguien Lica, más? a usted por el espacio. De aquí salen buenas preguntas, definitivamente, definitivamente. Y la licenciada ahí está encargada de ejecutar esta orden 66. Aristides. Licenciado o licenciada, no sé quién me podría responder esta pregunta. Yo he visto muchas veces que los licenciados mencionan que hay que seguir APA, que si no es plagio. ¿Es tan necesario directamente ya viéndolo desde esta ley que se cite correctamente? ¿O solo con poner el nombre del autor y de qué obra y de qué año es, bastaría? ¿Qué dice el licenciado? Pues se crearon estas normas APA con la finalidad de pues, globalizar la forma en que vamos a reconocer esos derechos de autor, pues de los autores que han escrito esas obras, ¿verdad? Entonces, pues es algo que se ha generalizado. Se estableció de esta manera para que exista de forma general, porque si no, imagínense, todos haríamos las citas de forma distinta, porque todos tenemos criterios distintos. Entonces, lo que se buscó fue sistematizar, ¿verdad? Con el fin de proteger los derechos pues, de paternidad como derechos morales de los autores. Exactamente, exactamente. Gracias, licenciado. Bueno, señores, entonces el día jueves vamos a ver el decreto 57-2000, ley de propiedad industrial. Es la parte final de la clase, de nuestro curso en realidad. Ahorita vamos a subir notas, así que qué buena noche. Scarlett pregunta por el contacto, creo que ahí la licenciada puede ponerse de acuerdo, eso ya es aparte, pero de verdad se la recomiendo, no solo por ser mi auxiliar, porque en verdad sí se dedica a hacer esto bien, de una forma correcta. Yo critico a mucha gente de que se mete a hacer cosas que no sabe y de verdad hasta metidos en mis grupos de Facebook terminan copiando todo lo que yo estoy diciendo, pero ni modo, así es. Cuando uno quiere hacerlo por corazón, lo hace, no es con el fin de ser envidioso con el conocimiento. Bueno, señores, pasen feliz noche. Muchas gracias, licenciada. Díganle todos, muchas gracias, por favor, hombre. Muchas gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Feliz noche. Qué voces son. Gracias, feliz noche. Ya, qué voces. Feliz noche. Ya, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Pasen feliz noche, señores. Que le Nos pongan la miramos cadena entonces. mejor. ¿Qué? Que le pongan la cadena, digo. La cadena, pues no sé a qué se refiere, pero nos vamos, señores, a descansar y nos miramos el día jueves, 1 de Dios. Pasen feliz noche, señores.